La propuesta del curso en general implica integrar diversos conceptos que tienen que ver con derechos y justicia. En particular tienen que ver con derechos de la infancia y más particularmente todavía con el derecho del acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. Para ello, y en ese contexto, es necesario plantearse cuál es el lugar y el rol particular que ocupan las y los psicólogos en este contexto de derechos humanos de la infancia y de acceso a la justicia. Como punto de partida conceptual, pensamos que es bien importante para las y los psicólogos tener información sobre diferentes visiones que se han ido desarrollando social y culturalmente respecto de la infancia, que esencialmente son tres visiones: la visión indiferenciada de la infancia, la visión tutelar de la infancia y por último la visión desde entender al niño como sujeto de derechos, que se llama y se denomina la visión de derechos. Vamos a revisar estas tres visiones históricas de la infancia de una manera un poco particular. Vamos a observar fragmentos de una presentación animada que se elaboró y se diseñó para un curso parecido a este, pero dirigido específicamente a jueces y juezas en contacto con niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia. Y entonces podremos ver que esa presentación va definiendo y describiendo las tres visiones de infancia con una perspectiva particular. En principio va a hablar de la obligación del Estado, y lo que queremos es utilizar esta presentación de manera reflexiva para pensar y construir el rol de las y los psicólogos en este contexto. Entonces, lo que propongo es que al momento de ver los fragmentos de la presentación, empecemos un trabajo como reflexivo respecto de diferentes puntos. El primero es que cuando la presentación habla de obligación del Estado, no está hablando de las instituciones especializadas a las que le toca supuestamente atender infancia y adolescencia, sino que está hablando, o lo que quisiera reflexionar en este video es que Estado somos todos. Cuando hablamos de obligación del Estado estamos hablando de todos los adultos y las adultas respecto de niñas y niñas. Y en ese contexto, evidente y obviamente, también está implicado el psicólogo desde su función y desde su actuar específica. Lo otro es que la presentación va a hablar de obligaciones del juez y va a hablar de acciones especializadas del juez o de la jueza. Y lo que propongo también es que cuando escuchemos obligaciones del juez, pensemos en obligación del psicólogo. Y cuando escuchemos acción especializada del juez o la jueza en los ejemplos que da la presentación, reflexionemos y pensemos sobre acciones especializadas del o la psicóloga. Veamos el primer fragmento que corresponde a la visión indiferenciada de infancia para entender mejor la dinámica del video. En esta presentación vamos a hablar sobre tres visiones que socialmente han predominado con respecto a la infancia. En particular, vamos a ver qué implica cada una de estas visiones con relación a la obligación del Estado frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y veremos un ejemplo de cómo cada una de estas visiones sería aplicado en un caso concreto del derecho familiar. La primera visión la podemos llamar la visión indiferenciada. En esta visión no se reconoce al niño y a la niña como un sujeto distinto del adulto. Cuando se le mira al niño, al adolescente, y que rara vez se le mira, se le trata tal cual como si fuera un adulto en pequeño. Esto implica que el Estado realmente no asume una obligación específica con respecto a la infancia. Cuando el Estado por alguna razón tiene que interactuar con la infancia, lo hace brindando un trato exactamente igual al que se le brinda a los adultos. El resultado, bajo esta óptica, es que el niño frecuentemente queda excluido de estos servicios que le resultan inaccesibles e inadecuados.
Para ver qué significa esta visión aplicada en un caso concreto, tomemos como ejemplo un juicio de materia familiar que versa sobre la separación de una pareja con hijos. Bajo esta visión, a menos de que una de las partes propusiera que el juez considerara un tema de guarda y custodia, este tema pasaría desapercibido. Es decir, la infancia queda invisibilizada y sometida a los intereses y peticiones de los adultos que la representan. Frente a la infancia, el Estado no asume una obligación especial distinta a la que tiene con respecto a los adultos. Lo que acabamos de ver en la presentación es que desde esta visión, desde la visión indiferenciada, se ve al niño o la niña como un adulto pequeño sin alcanzar a percibir y a comprender la diferencia específica que existe entre adultos y entre niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, entonces, el Estado no adquiere ni ejecuta obligaciones específicas y atención especializada. Básicamente no se ve a la infancia y a la adolescencia y a sus necesidades y mucho menos a sus derechos. Si trasladamos esto que acabamos de ver al contexto clínico psicológico, predominaría en el actuar del psicólogo y en la mirada del psicólogo una visión indiferenciada de la infancia en un ejemplo como el que sigue. Si yo fuera una psicóloga que está atendiendo a una pareja que llega a mi consulta con una demanda de resolver y analizar conflictos de pareja, desde la visión indiferenciada, yo podría llevar adelante el proceso terapéutico incluso durante muchos meses o años, siguiendo específicamente la demanda de esos adultos, sin siquiera preguntarme qué está pasando en ese contexto y en esa familia con los niños, las niñas y los adolescentes. Si solo sigo esa demanda, estoy actuando como lo que menciona la presentación a petición de parte, que es como la mirada y el concepto desde lo jurídico. Si solo atiendo una necesidad de un niño o una niña y un derecho, cuando se me hace evidente porque ese niño pide ayuda o porque uno de los adultos dice que necesita ayuda para sus hijos, entonces estoy actuando desde una mirada indiferenciada. A mí no se me ocurre que existen niños en esa familia y no se me ocurre, en motu propio, adelantarme y percibir qué es lo que necesitan y cuáles son sus derechos. En este contexto, entonces, los niños y las niñas quedarían fuera de la acción especializada y fuera de la protección específica del psicólogo, en el sentido que vamos a seguir viendo más adelante. Veamos el segundo fragmento del video que corresponde a la visión tutelar de la infancia. La segunda visión puede llamarse la visión tutelar. Bajo esta óptica sí se reconoce la diferencia entre el niño y el adulto. Sin embargo, la diferencia se coloca únicamente sobre la carencia. Por decirlo de alguna manera, el niño es visto como un adulto en formación, un adulto carente. El niño, visto como objeto de protección y no como sujeto de derechos, se considera que es propiedad de la familia. Es decir, mientras está bajo la protección de la familia, el Estado no tiene ningún tipo de obligación con respecto a él. Esta visión también se ha conocido como la doctrina de situación irregular. Esto es así porque el Estado supone que solo está obligado con aquellos niños que se han quedado sin familia, que carecen de la tutela familiar, y entonces el Estado tiene que entrar a sustituir esta función tutelar. Es de notarse que bajo la visión tutelar, el Estado se asume más como sustituto de la familia que como Estado. Y en esta lógica, su relación con la infancia suele ser discrecional, basada en criterios particulares sobre qué es mejor para el niño y no así con base en el elenco íntegro de los derechos del niño. Bajo la visión tutelar, la respuesta del Estado frente a los niños y niñas necesitados de protección casi siempre era la institucionalización.
Frecuentemente, en una misma institución, podían convivir niños con necesidades sumamente diversas. Esto es porque la lógica fundamental era la sustitución de la tutela y no así las necesidades y los derechos del niño. Bajo la lógica tutelar, el ejemplo que hemos venido viendo sobre un juicio en materia familiar se resolvería con base en el criterio individual del juzgador sobre qué es lo mejor para el niño. No se resuelve con base en el material probatorio, la opinión del niño, ni siquiera los derechos del niño, sino en un criterio judicial actuando de manera sustitutiva del criterio familiar. Así, por ejemplo, un juez podría determinar que un niño, de manera automática, quede bajo la guardia y custodia de su madre porque a su parecer esto es lo mejor con el niño y no así con base en la opinión del niño o el material probatorio a su disposición. Lo que acabamos de ver en la presentación es la descripción de la visión tutelar y en esta visión sí se ve al niño, pero se lo ve desde la carencia, como adulto carenciado, desde aquello que le falta, y también se lo ve como propiedad de la familia. En este sentido, todavía en esta visión no estamos pensando en términos del niño como sujeto de derechos, que va a ser la visión siguiente. En el escenario del actuar de un psicólogo o una psicóloga desde esta visión, la visión tutelar, lo que podría suceder es que el psicólogo se aferre a una teoría en particular que es la que él considera como correcta y como útil y que desde ahí perciba y construya lo que el niño necesita, desde una postura hegemónica, podría decirse, donde él es el adulto que decide qué es lo que necesita ese niño o esa niña, exclusivamente desde un lugar de saber. Lo otro que podría suceder en este tipo de visiones, si permean el contexto terapéutico, psicológico, es que se consideren una única necesidad que el niño no está viendo satisfecha y entonces podría el psicólogo preocuparse por si el niño está bien alimentado, por si va a la escuela o por si tiene un buen vínculo con un adulto, exclusivamente sin contemplar la esfera íntegra de derechos que tienen que ser restituidos para que el desarrollo de un niño o de una niña se dé de manera adecuada. Podría actuar también solo si percibe o si le llega información sobre abandono explícito de un niño o si percibe y le llega información sobre violencia explícita sobre un niño, pero otra vez puntual y únicamente sobre una esfera del desarrollo que detecta porque le llega información y no por percibirlo desde la esfera íntegra de los derechos y en un intento de restituirlos, sino más bien, como menciona la presentación, considerándolo objeto de protección sobre alguna cosa que detecta que le falta y no como sujeto de derechos, que es lo que vamos a ver en la visión que sigue. El psicólogo desde esta perspectiva y desde esta postura entonces va a actuar de manera tutelar en función de lo que la teoría que ha decidido supuestamente dice sobre lo que el niño necesita, pero tampoco está incorporando la opinión del niño ni la esfera íntegra de derechos. Veamos el último fragmento de video que corresponde a la visión de derechos, justamente. La visión de derechos contempla al niño como un sujeto de derechos y no como un mero objeto de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen reconocidos todos los derechos fundamentales que se reconocen a los adultos, más una serie de derechos específicos que atienden a su especial condición de personas en desarrollo. Se reconoce que el ejercicio de sus derechos, de manera progresiva y de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, requiere de la mediación adulta. Bajo esta visión, el Estado tiene obligaciones frente a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su circunstancia particular. En el marco de los derechos de la infancia, que incluyen el derecho a la menor separación de la familia, el Estado adquiere obligaciones frente a las familias también. La obligación del Estado parte justamente del reconocimiento de las características particulares de la infancia. Esto significa que adquiere una obligación de garantizar servicios y trato diferenciado y especializado para la infancia, a fin de garantizar servicios accesibles y el ejercicio íntegro de sus derechos. La visión de derechos, aplicada al ejemplo que hemos utilizado de un juicio de guardia y custodia, significaría que el juez
estaría obligado a valorar los derechos del niño aun y cuando ninguna de las partes haga el planteamiento. La determinación sobre la guardia y custodia, así como las visitas, deberá basarse en los elementos probatorios relativos al ejercicio de los derechos del niño, incluyendo la opinión del niño. El juzgador deberá valorar y restituir integralmente todos los derechos del niño, niña o adolescente, y para ello dictar medidas especiales de protección y restitución. Por decir, una resolución en materia familiar bajo una óptica de derechos podría contemplar temas tan diversos como la custodia compartida, más reportes mensuales para verificar asistencia escolar, reportes de terapia de ambos padres, apoyo emocional para el niño con reportes de la psicóloga o el psicólogo a cargo, en fin, aquellos servicios necesarios para garantizar el pleno e íntegro ejercicio de los derechos del niño. Recapitulando, hemos visto 3 visiones distintas sobre la infancia. Una visión indiferente a la infancia, una visión tutelar y una visión de derechos. Cada una conlleva importantes implicaciones para la relación Estado-infancia y en particular las obligaciones judiciales frente a niños, niñas y adolescentes. La visión de derechos es la única visión que reconoce al niño como sujeto activo de derechos y que cabalmente da cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a la infancia. Desde la visión de derechos, entonces, niños, niñas y adolescentes tienen reconocidos todos sus derechos y el adulto pasa a ocupar un lugar de mediador para que la infancia y la adolescencia pueda acceder a esos derechos que les son inherentes, no les son otorgados desde un adulto que tiene el poder y la sabiduría y decide qué darles, como en la visión anterior en las que se los consideraba objetos de protección. En esta visión, el derecho le es inherente al niño o a la niña y el adulto es meramente un mediador para que pueda acceder a sus derechos. Desde esta visión es donde se entiende con mayor contundencia que cuando hablamos de Estado hablamos de todos los adultos que tienen obligaciones frente a los derechos de la infancia y la adolescencia y que entonces deberán ejecutar acciones especializadas y diferenciadas para que efectivamente logre el acceso a la esfera íntegra de los derechos que les son inherentes. El niño entonces es titular de esos derechos y el adulto es el mediador simplemente para el acceso a los mismos. En el contexto terapéutico psicológico, entonces, el psicólogo tendrá que adoptar esta función como hacer el esfuerzo específico de considerar la esfera íntegra de derechos de cada niño, niña o adolescente que atienda y de fungir como mediador para que se restituyan todos sus derechos, no solo aquellos que detecte como vulnerados, además de los que detecte como vulnerados, pero no solo esos. Desde esta postura, entonces, en lugar de ceñirse a una terapia o a un tipo de concepto o a una teoría específica como única verdad, más bien necesitará una postura abierta donde pueda utilizar diferentes herramientas desde diferentes puntos de vista y donde pueda construirse lo que el niño o la niña necesite junto con el niño, junto con sus adultos significativos y junto con el psicólogo o la psicóloga hasta definir cuáles son todas las acciones posibles y necesarias para restituir todos los derechos vulnerados. También es importante desde esta visión considerar que el psicólogo desde el contexto clínico terapéutico solamente no puede alcanzar a brindar o a lograr que el niño acceda a la totalidad de sus derechos. En este escenario, el psicólogo va a tener que tener en cuenta la necesidad de hacer canalizaciones a instituciones especializadas, por ejemplo, de educación, de salud, de acceso a actividades comunitarias y demás, hasta lograr la restitución completa de todos sus derechos. Trato diferenciado y trato especializado para el ejercicio íntegro de los derechos de niñas, niños y adolescentes significa entonces que el psicólogo tenga especial cuidado en valorar
a la hora de entrar en contacto con un niño o con una familia, todos los derechos del niño, niña o adolescente, incluyendo la propia opinión de ese niño o de esa niña.